todavía, que el catarro no nos ha matado a ninguno de nosotros. Es que hace mucho frío estos inviernos, hay mucho catarro, mucha gripe. Y el otro día estaba lloviendo a mares y hacía un día de, como se dice, de perros. Y sobre eso estaba reflexionando, porque sucedió algo así parecido, ¿no? Que tiene un reflejo con nosotros. Y hace más de 100 años, justamente 101 años, en enero de 1925, al oeste, el estado más al oeste de Estados Unidos, en Alaska, en la ciudad de Nome, estaba aislada por el frío, por el hielo, y en medio de un silencio sepulcral, en medio del silencio de esas calles, solo se podía escuchar un sonido metálico. Un sonido metálico que no eran ni cañones, ni instrumentos, ni nada, sino era la tos de los niños. Una tos que venía de la enfermedad de la difteria. Y el médico por aquel entonces, el doctor Curtis Well, fue a su clínica para buscar la medicina, el suero, y se quedó pálido, porque tenía muy pocos suministros y la mayoría estaban caducados. Entonces lo que tenían que hacer era ir 1000 kilómetros a otra ciudad llamada Anchorage para buscar la medicina, la cura para estos niños. Entonces dijeron, vamos por barco. Pero resulta que los puertos estaban congelados y los barcos no podían salir. Dijeron entonces, vamos por avión. Pero también el petróleo, antes de reposarlo, se congelaba antes de meterlo en el avión. La ciudad parecía estar abocada a la muerte. Pero la ciudad no se quedó de brazos cruzados y organizaron una carrera un relevo de trineos, de perros de trineo. Se organizaron todos y uno de ellos quiso acometer el tramo más difícil, más suicida y más largo. Fueron Leonard Shepala y su perro Togo. Un perro que era el líder de la manada, que era viejo ya, que tenía 12 años, que para muchos era demasiado inquieto y que era un perro pequeño. Y aún así, Leonard y Togo se embarcaron en esta gran iniciativa, en esta gran carrera, tomando lo más difícil. Habían hecho ya muchos kilómetros, el frío ya los tenían metido en el cuerpo y llegaron a la parte más complicada, que era cruzar el estrecho de Norton. Era un lago congelado y había dos opciones: o rodearlo entero y tardar 2 días más, con lo que se cobrarían muchas más vidas de esos pobres niños, o cruzarlo por el medio, por ese lago congelado. ¿Y sabéis qué hicieron? Lo cruzaron. En un lago congelado a menos de 50 grados bajo cero, con rachas de más de 130 kilómetros por hora, como hemos tenido estos días. En medio de todo eso, el trineo iba rodando por el lago congelado y se escuchó otro sonido, pero no un sonido metálico, sino como de cañones, como de pistolas. Pero no había ningún ejército ni delante, ni detrás, ni por los lados. Lo que estaba pasando es que debajo de sus pies se estaba rompiendo el hielo. El hielo se estaba formando en grandes placas y se estaba dividiendo. En todo eso, la niebla era espesa, el frío era muy grande y el miedo todavía lo era más. Entonces, Leonard simplemente gritó. Gritó pidiendo ayuda a Togo, diciéndole: Togo, sigue tú el camino, porque yo no veo a través ni de mi nariz. Sigue tú, Togo. Togo debió de escucharlo. Él tenía el instinto de saber a dónde debía de pisar. Togo ignoró el frío, ignoró las dolorosas heridas que tenía en las patas por el hielo, ignoró todo eso y se centró en llevarlos a buen puerto. Ignoró todo eso sabiendo que estaba con su amo. La relación que tenían con su amo era la única motivación que tenía. Y lo hizo. Togo llevó al trineo y a todos sus compañeros y a Leonard a tierra firme. Los llevó. Pero no los llevó por la fuerza de sus músculos, sino por esa relación con su amo. Y hoy nosotros tenemos un vínculo especial con nuestro Señor.
Y hoy quizás hemos venido llenos de frío físico y espiritual, sintiendo que el hielo de nuestras vidas se está rompiendo. Se puede romper por una crisis financiera, por una enfermedad, porque hemos perdido a un ser querido. Y estamos ciegos de la niebla. El miedo nos está cegando, pero debemos de confiar en nuestro guía. Debemos de confiar en nuestro centinela, no en todo, sino en el Señor. Debemos dejar que nos lleve a su puerto, a buen puerto, hacia su casa. Debemos de confiar que Cristo es nuestro guía y es nuestro centinela. Así pues, hoy os invito a leer el capítulo 4 de Filipenses, capítulo 6, versículos 6 y 7. A ver, que se me ha ido. Filipenses 4, versículos 6 y 7. A ver si me vuelvo a abrir el documento. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Es que la tablet se me ha reiniciado. ¿Quieres mi teléfono? No lo tengo ahí. A ver si me regalas otra, un poco mejor. A ver, señorito, ¿cuándo quieres ir? Pues nos tenemos que ir al analógico. A las notas de toda la vida. Y a ver si se pone. Nos dice lo primero. Nuestro primer punto es el mandato que nos está dando Pablo en estos versículos. Bueno, vamos a leerlos primero. Nos dice en Filipenses: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El primer punto que vamos a ver es un mandato que nos da Pablo. Nos dice: prohibido estar ansiosos, por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? ¿Qué significado tiene el afán? Es un cuidado que perturba. El original quiere decir un cuidado que perturba. La palabra en griego es merimao, y es la misma que se usa, por ejemplo, en Mateo, cuando se nos dice: no os afanéis por qué beberéis o qué comeréis. Es la misma que usa Jesús cuando le reprende a Marta, diciéndole: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero es que resulta que a lo mejor nosotros, desde la percepción de la gramática castellana, el afán no es tan malo. El afán en el significado en castellano es más neutro, es más bien un deseo intenso, algo por lo que tú quieres luchar. Y aunque el castellano es rico en gramática, el griego lo es más. Y el griego lo divide y cada palabra lo puede diferenciar muy bien. Y mientras que en griego el afán puede ser malo como merimao, también puede ser bueno como escude. Y Pablo usa este afán, pero de manera positiva, por ejemplo en Romanos, cuando nos dice: en lo que requiere diligencia, escude, afán, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Por tanto, el afán, en neutro, no tiene nada malo. Lo que nos está prohibiendo Pablo es el afán malo, el afán merimao. Porque el afán malo es aquel que te paraliza, mientras que el afán bueno, el escude, es aquel que te hace entrar en acción. Debemos de estar afanados, no por las cosas de este mundo, sino por las cosas de Dios. Y eso es bueno. No debemos de estar afanados porque el Señor viene, que es lo que anteriormente nos está diciendo Pablo. No debemos estar afanados porque la realidad de la segunda venida de Cristo es cierta, que el Señor viene. No debemos de estar afanados porque nuestra ciudadanía no es terrenal,
Aunque seamos españoles, tenemos otro pasaporte celestial para ir al cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Señor Jesucristo. Debemos de tener una identidad de peregrinos, de extranjeros, sabiendo que nuestra ciudadanía no es esta, es otra. Estamos viviendo como si fuéramos peregrinos del Camino de Compostela, que nosotros no vivimos en una habitación, no vivimos en ese albergue, no queremos tener la habitación perfecta. Los peregrinos van y vienen, no se preocupan por dejar las habitaciones hechas y derechas. Y nosotros hoy no podemos vivir en este mundo queriendo controlarlo todo, dejándolo todo perfecto y que sea nuestra habitación permanente. Debemos de vivir como extranjeros, como peregrinos. Y si tenemos esta visión de que esta habitación, este tabernáculo que dice la Biblia, es temporal, todas esas preocupaciones, todos esos afanes por conseguir las cosas del mundo desaparecerán. Debemos de tener una vida equilibrada. Como decía Horacio en su término en latín, el Beatus Ille, debemos de tener una vida tranquila, descansada espiritualmente. Pero descanso no quiere decir holgazanería. Lo que quiere decir es que debemos de vivir equilibradamente, siendo responsables aquí en la tierra, pero todavía más en nuestra identidad en Cristo. El cristiano debe de ser equilibrado, debe de saber proveer para su familia, mientras que no debe de afanarse por el mañana. Debe de trabajar con las manos, y aún así sabiendo que la recompensa es eterna. Se debe de sujetar a las autoridades aquí en la tierra, pero sabiendo que tiene todavía una autoridad mayor, que es Cristo. Debe usar los recursos del mundo, pero sin afanarse y tener un corazón desapegado por lo material. No debe de afanarse por nada, porque nuestro Señor Jesucristo nos ayuda en todo. Nuestro Dios es soberano, es nuestro mediador, nuestro intercesor, y Él nos da absolutamente todo lo que necesitemos. Debemos de hacer mejor dicho, no debemos de hacer como hablé hace mucho tiempo ya en el libro de Ruth, sobre Elimelech. Elimelech quería proveer a su familia, era algo bueno, era proveer, pero se fue a los campos de Moab. Entonces Elimelech tuvo más afán de proveer a su familia. El afán fue más grande que el afán por Dios, el afán por la confianza. El afán de proveer a su familia fue más grande que la confianza que podía aplicar en Dios. Y ya podemos sacar una aplicación de todo esto. Cuidado con afanarse, con el merimao, con el malo, olvidando a Dios. Como dice Cristian en estos sermones también del trigo, de las semillas, dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. El mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza no produce ningún fruto. Debemos de caminar con el Señor, y es un camino duro. No es absolutamente fácil el Evangelio, y muchos nos lo disfrazan de que el camino del Evangelio son maravillosos, son todo bendiciones, es todo material. Si vas a estar con el Señor, te van a dar una casa, te van a dar esto y te van a dar lo otro. Es todo bendiciones, es todo maravilloso. Pero claro que lo es maravilloso, es espiritualmente maravilloso. Pero también el Señor aquí nos dice que no vamos, el Señor mismo no tenía donde posar su cabeza. Y Él también nos promete que vamos a sufrir. El Evangelio es maravilloso espiritualmente, pero también aquí podemos sufrir, y lo haremos. Por tanto, no podemos afanarnos en intentar vivir una vida aquí material cuando es en pecado, cuando está corrompida por el pecado. Cuando nuestra ciudadanía está en los cielos, no nos debemos de estar implicando demasiado y tanto en este mundo. Debemos de tener una responsabilidad de hacer todas estas cosas aquí, pero teniendo en mente que la venida del Señor es inminente. Y entonces toda esa ansiedad, todo eso se rebaja a lo mínimo. Cuando tengamos afán, tenemos que ir a Dios. Porque el método contra el afán, nos lo sigue diciendo en el versículo, dice
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad se elimina ¿con qué? Con la oración. Y la oración no es un último recurso, no es la última bala que tenemos los cristianos, sino es todo el arsenal que tenemos. Debemos de decir como Pablo, orar sin cesar, porque aquel que ora tiene un gozo continuo. Jesús, por ejemplo, oró en su mayor éxito ministerial, que fue la multiplicación de los panes y los peces. Pero no se quedó con el aplauso, no se quedó a ver los aplausos, sino que se fue al monte a orar, porque debía de darle la gloria a él, al Padre, porque la gloria era para el Padre. También los apóstoles oraron en tiempos de incertidumbre, cuando tenían que poner a otro apóstol, y pusieron a Matías, lo echaron a suertes y salió Matías. La oración debe de ser a todo momento. La oración debe de señalarnos el camino. La oración debe de tranquilizarnos. La oración debe de tenernos en comunión con el Señor. Sean vuestras peticiones delante de Dios. Cuando el hielo cruje, cuando tu vida está en peligro, vete a Dios. Vete a Dios. Tienes que ir a Dios. Es un mandato de ir al Señor. Cuando en una tormenta de lluvia nos refugiamos, debemos de ir a un refugio seguro. Y si no vamos al Señor, nos estamos refugiando en refugios de papel. Y si tuviéramos una cabaña hecha de papel, esta se moja y se cae sobre nosotros, y el peso es horripilante. Y es lo que intento haceros ver, que los que vamos a refugios que no son a Dios, tenemos un peligro, y es que se caiga en nuestras cabezas. No debemos de buscar refugios que nos den placer o no que nos den satisfacción instantánea. Fíjate, cuando uno está triste, lo primero que hace, dice, estoy triste, estoy ansioso, estoy nervioso, voy a pasar el día en el centro comercial, me voy a ir a hacer unas compras. Y te vas y empiezas a comprar y a comprar y a gastar, y ves las bolsas llenas y la cartera vacía. Te metes en el coche y dices, qué bien me lo he pasado, qué día, necesitaba un día así, necesitaba un día de descanso, de relajación. Pero resulta que llegas a casa, dejas las bolsas y la angustia vuelve. Porque la angustia no se ha eliminado con unas compras. La angustia está oculta, está escondida tras la etiqueta del precio. Estamos buscando entonces, para calmar nuestra ansiedad, para calmar nuestras preocupaciones, cuando el hielo se está rompiendo, estamos buscando el mostrador de la caja. No busques el mostrador, busca la cruz. Ella es la única que nos da la paz. Debemos de hacer un refugio celestial. ¿Cómo? A través de la oración. La oración, en griego se dice prosueke, que es la oración de adoración. Por ejemplo, en Lucas leemos que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y David, en Primera de Crónicas leemos que dice, Jehová delante de toda congregación dijo David, bendito seas, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde los siglos y hasta el siglo. Tuya, Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, y todas las cosas que están en los cielos son tuyas. Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar el poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Menuda oración. Es una oración de adoración. ¿Cuántas oraciones tenemos nosotros donde no pidamos absolutamente nada? Que solo estemos glorificando el nombre de Dios. Me imagino que muy pocas, y yo me incluyo. No tenemos oración prosuesque, no tenemos oración de adoración. Lo que sí que tenemos es, como dice ahora Pablo, oración y ruego.
tesis. Lo que quiere decir es una petición. Este ruego está más enfocado en el hombre. Es más egocéntrico. Es por todas nuestras cosas. Es la oración que hacemos cuando necesitamos cosas, cuando necesitamos que nos provean. Es una oración más egocéntrica. Pero cuidado, el ruego no es pecado. Lo que pasa es que este ruego, estas peticiones nunca deben de ir solas. El ruego debe de ir acompañada de la oración. El ruego tiene que ir acompañado de una oración de oración. Porque si no hay adoración, no hay oración de adoración, lo único que estás haciendo es exigir a Dios. Como Elías dijo y oró porque no hubiera, para que no lloviese, y no llovió sobre 3 años y 6 meses. Lo que hizo Elías, oró no para demostrar que él tenía una conexión total con Dios, para demostrar a otros que tenía poder y de milagros, sino que oró porque había un objetivo común, que era restablecer la comunión de Dios y su pueblo. Y nosotros, en vez de Elías, oramos mal, porque pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Porque pedimos, entramos a la comunión con el Señor a pedir. Pensamos que Dios es una máquina autoexpendedora, que entramos, pulsamos unos botones y recibimos lo que queremos, y no es así. Debemos de primero adorar al Señor. La oración es adoración. Y una vez que uno ha entrado en adoración, puede pedir conforme a su voluntad. Y ahora me diréis, y surge una pregunta, ¿pero es malo, por ejemplo, pedir una sanidad? ¿Cómo hace eso avanzar el reino? ¿No es acaso un deseo egoísta? Pues fíjate, por ejemplo, que si pedimos tales cosas, por ejemplo, estamos reconociendo que no somos autosuficientes. Estamos reconociendo la necesidad de Cristo. Estamos reflejando que el sufrimiento es un método para llevar a otras personas. Porque cuando uno sufre y sigue en el Evangelio es un testimonio fiel de que el Evangelio también se sufre. Y que en el Evangelio, aunque se sufra, el amor de Dios todo lo cubre. Y si glorificamos a Dios después de todo eso, estamos evangelizando más que con muchos y muchos sermones. Cuando uno glorifica a Dios después de todo lo que le ha pasado, sea positivo o negativo, la oración, la contestación de Dios, estamos evangelizando. Debemos de conocer primero nuestra necesidad espiritual. Debemos hacer oraciones primero para exaltar a Dios y luego podremos poner en línea nuestras peticiones. No debemos de pedir mal, y pedimos mal porque primero no hay adoración. Por tanto, cuando hoy tú estés en casa, primero ora para Dios en adoración. Lee la Biblia, llénate de sus pensamientos y ora, adorando al Dios que vive. Y una vez así podrás alinear tus pensamientos con los de Dios y pedir conforme a su voluntad. Como dice el Salmo 34, claman los justos, aquellos que piden bien, aquellos que tienen la voluntad suya alineada con la de Dios. Claman los justos y Jehová lo oye y los libras de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón, no aquellos que simplemente lloran, sino que lloran por su pecado y conocen su pecado y van a Cristo por su pecado. Y los salva a los contritos de espíritu. A los contritos de espíritu. A aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y no la suya. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. El mundo tiene aflicción, y los justos y los que no son justos tienen aflicciones. Pero dice que solo las aflicciones del justo las va a librar Jehová. Y hoy puedes pensar que eres cristiano porque tienes muchas aflicciones o vienes a una iglesia, pero solo aquel que entra y adora a Dios verdaderamente y pide correctamente, Jehová lo librará. Jehová es para los justos. Cuidado.
Jehová es para los justos cuando uno está confiadamente y justificado. Jehová es para todos. Dios perdona a todos, pero una relación íntima solo es para los justos. Y si hoy tú no conoces a Dios, puedes estar justificado a través de la fe en Cristo. Y así Dios te oirá. Y también si después de hacer todo esto, una adoración, un ruego, una desis, como dice la palabra, perfecta, alineado con la voluntad de Dios, debemos de hacer acción de gracias. Porque Dios escucha todas las súplicas, todas. Pero unas veces dice que sí y otras veces dice que no. Y yo tengo que darle las gracias al Señor por decirme más que no que sí. Porque yo tengo un niño pequeño y muchas veces coge cuchillos y coge esto y coge lo otro y yo se lo tengo que sacar. Le tengo que decir, no, David, no puedes jugar con esto. Y muchas veces tú mismo has cogido cuchillos que te pueden haber matado seguramente. Y Dios te lo ha quitado de la mano y te ha dicho, no, hasta aquí. Pero es que a mí me gusta. No, te lo quito. Los no de Dios tienen a veces mucho más amor que un sí. Porque podías haberte matado con lo que tú querías, con hacer tu voluntad. Por tanto, es muy importante orar, adorar, entrar en la presencia, conocer los pensamientos de Jesús, de Dios, y hacer su voluntad y pedir correctamente. Debemos de hacer todo, orar, alabando su nombre, pidiendo su voluntad y dando gracias por todo y su cuidado soberano. Y si hacemos esto, ¿qué pasará en nuestras vidas? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la consecuencia de tener paz, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Y quién puede poseer esta paz? Como decía antes, solo puede poseer esta paz el creyente. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es tan grande y es tan justo, por qué no puedo yo tener paz si no es mi Señor y mi Salvador? Porque la paz solo es para aquellos que están justificados. Están justificados. Porque la sangre de Jesús se ha derramado. Y cuando tú vas, te dice Jesús, y cuando el Satanás te acusa, Jesús va y dice, no, cuidado, este es mío. Estás justificado con mi sangre. Y si los justos tienen paz, aquellos que no conocen a Dios irremediablemente están en guerra. Aunque piensen que no, si tú no conoces a Dios, tú no tienes fe en Dios, estás en guerra con Dios. Muchos dicen, yo creo mucho en Dios, creo que existe una energía, yo creo a mi manera, yo creo en la naturaleza, yo creo que hay una fuente de vida, pero no creo en el Dios cristiano. Otros dicen que tienen afinidad con el Dios. Dicen, sí, yo soy creyente, tengo una cruz tatuada, tengo una virgen allí en mi casa, me santiguo todos los días, tengo un crucifijo. Me gusta escuchar el Evangelio, pero no sigo al Señor. Soy creyente porque tengo una Biblia, soy creyente porque tengo mucho temor de Dios, soy creyente porque el Apocalipsis me da mucho miedo y quiero salvarme, pero no hago la voluntad del Señor. Pues os digo que que ninguna persona de estos es creyente, ni goza de la paz de Dios. Porque la paz de Dios solamente está en aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Y cuidado, no juzguéis con la sangre de Jesús. Esa sangre de Jesús que es tan santa y tan perfecta, no se puede tomar a la ligera. Y decir que eres salvo cuando no lo eres. Decir que eres salvo, que eres cristiano cuando no lo eres y no te has negado a ti mismo. Solo es salvo y solo es justo y solo puede tener paz aquel que por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Solo a través de Cristo y esa fe y ese sacrificio podemos tener paz.
aquellos que no conocen a Dios, nunca tendrán paz. Y si sabemos que tenemos esta paz, que Cristo ha muerto por nosotros, que no es solamente nuestro amigo, sino que somos sus hijos, podemos tener mayor paz, porque podemos ir a Él, como nuestro Padre, en oración, buscando su voluntad, rogando y haciendo peticiones conforme a su carácter. Podemos tener paz, porque como sabemos que somos salvos, tenemos esa paz espiritual que se transforma y también se coloca en una paz material. Porque si tenemos una salvación tan grande, ¿qué son las tristezas del mundo? Si tenemos una salvación tan grande, si tenemos Dios a nuestro favor, que ha muerto cuando aún éramos enemigos de Dios, ¿cómo nos va a dar? No nos va a dar todo lo que necesitamos hoy. Eso nos lo dice en Romanos 5, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo ha muerto por ti. Éramos enemigos y ha muerto por ti. Por tanto, ahora que eres su Hijo, te puede y te da más. Entonces esa paz espiritual que brota de la sangre de Cristo puede llevarnos también a la paz material. Porque, otra vez digo, si tenemos una salvación tan grande en el reino de los cielos, ¿qué importa un problema económico? ¿Qué problema hay si tienes una enfermedad? Porque como decía Pablo, espero irme con el Señor y si me quedo aquí es de mejor ayuda. Es igual que nos muramos. Si morimos en el Señor es una ganancia. Por tanto, para el cristiano, la paz espiritual debe hacernos también tener aquí una paz física, una paz material. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el hombre, con todos sus cálculos, toda su soberbia, todo su dinero, no puede comprar ni entender esta paz. El hombre natural, aquel que no conoce a Dios, no está libre de inquietudes. Da igual que tengas mucho dinero. Si no tienes paz, no puedes dormir. Si no tienes paz, no puedes ser salvo. Solo la paz de Dios dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los filipenses estaban muy acostumbrados a ver a los romanos guardar guardia, ser centinelas. Y lo que Pablo está haciendo aquí es un paralelo de que Dios es nuestro centinela, aquel que no se duerme, aquel que no se cansa. Todos se cansaban, pero nuestro centinela, nuestro guía, es mucho mejor que todo, es mucho mejor que los centinelas romanos. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, que no se cansa, que no se duerme. Tú puedes tener las fuerzas debilitadas, pero Él nunca se va a cansar de seguir intercediendo por ti, de seguir ayudándote con el Espíritu Santo que tenemos hoy nosotros los creyentes. Él nos guarda nuestros corazones. El corazón no es el físico, no es el órgano. Se está refiriendo a nuestro íntimo ser. Es lo que es nuestro centro de vida. Porque sabéis que donde está nuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Porque si tu tesoro es la salud, el afán es en cuidarla, en mejorarla. Pero resulta que la salud se deteriora. Por mucho afán que tengas en proveer una salud, en verte guapo, el tiempo lo estraga todo. Si tu tesoro es el dinero, estarás angustiado en mantenerlo, en hacerlo más grande. Pero la economía mundial es una capa fina de hielo que se rompe en nada. Fijaros la crisis del 2008. Aunque tuvieran dinero en los bancos más seguros del mundo, todo se fue a la quiebra. Pero si tu tesoro está en Cristo, estamos seguros, nuestro corazón está seguro, porque nuestro tesoro, donde está vuestro corazón, está vuestro tesoro, está el centinela,
allí de pie, guardando y custodiando nuestro tesoro hasta el fin de los días. Nuestro Señor protege el corazón. Nuestro Dios es un guardia civil que no te deja pasar si no eres cristiano. También guarda nuestros pensamientos, porque un corazón lleno de paz, un corazón de paz, de tranquilidad, de que saber que estamos salvos, produce una mente de paz. Cuando un corazón está angustiado, cuando un corazón está lleno de temor, uno le da muchas vueltas a la cabeza. Porque uno está diciendo, ¿y si se rompe esto? ¿Y si el hielo se rompe? ¿Y si se me acaba el trabajo y no puedo pagar la casa? ¿Y si cuál? ¿Y si tal? Tenemos el corazón afanado en estas cosas, los pensamientos van a estar igual. Lo que debemos hacer es decir, nuestro Padre es el dueño del hielo, de la casa y de todo lo que tenemos hoy. Por tanto, puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. No debemos de tener afán porque nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. Somos ciudadanos de un reino y debemos de vivir aquí, como decía nuestro hermano Abel, de alquilados. Todo lo que tenemos es alquilado, todo lo que tenemos es prestado. Debemos de guardarlo con una mayordomía excelente, pero sabiendo que nada es nuestro. Y esta vida es dura, el camino del cristiano es duro y tenemos preocupaciones y tenemos debilidades y nos cansamos, porque este mundo nos cansa, pero Él nos dice que Él da esfuerzo al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, que los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El mundo nos cansa y el afán de este mundo nos cansa, pero lo que tenemos que hacer es quitarnos esos pesos, ver la cruz, ver lo que tenemos delante, y el peso de este mundo es más ligero porque estamos contemplando el peso de la gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez y cada excelente eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que son temporales, las que no se ven, son eternas. Debemos de mirar a lo eterno. Debemos de mirar el cielo, que es nuestra casa. Debemos entonces, como aplicaciones finales ya, afanarnos por las cosas de Dios. Debemos de abandonar nuestro afán por el mundo. Debemos de llenar nuestra mente no de TikTok, ni de programas de la prensa rosa, ni de absolutamente nada, porque eso no nos da juego para nada, no nos edifica. Lo que tenemos que hacer es llenarnos con la palabra, porque la palabra es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay atajos para ser cristiano, no hay atajos para tener paz. Puedes decir, soy cristiano, voy a una iglesia, Dios me conoce mi corazón, pero si tú no te has negado a ti mismo, si tú no adoras al Señor correctamente, de nada te servirá. Debes de leer la palabra, debes de guardarla, y como decía Antonio, tienes que amar a Dios, tienes que tener respeto, obediencia, confianza y amor. Debemos de pedir, orar y agradecer. La oración no es para sentirse mejor, la oración no es para resolver un problema que tengamos, la oración no es para ponerse de rodillas y sentirse un poquito mejor porque estamos sintiendo la presencia de Dios como algo místico. No, la oración es una conversación absoluta y total con el Señor. Ahí le tenemos que decir nuestras preocupaciones,
Le tenemos que decir nuestras penas, nuestras alegrías, pero sobre todo tenemos que adorarlo a Él por lo que es. Que se merece. Y ahí encontraremos la voluntad del Señor. Debemos de vivir con la paz de Dios. Y es muy complicado en este mundo tan secular y tan casi ya satánico. Es muy difícil vivir con la paz de Dios. Porque todo nos está invadiendo. Todo nos está... Vemos la tele y nada de lo que es para nosotros es bueno. Todo es malo. Todos los telediarios nos dicen que hay guerras. Vemos a los niños en Gaza, por ejemplo, muriendo de frío. Vemos tantos y tantos y tantos problemas que podemos decir, ¿por qué Dios este sufrimiento? Pero debemos de entender que Dios hace todas las cosas para su gloria y que todo lo que hace es para bien. Debemos de tener una mirada celestial y debemos de vivir la paz de Dios. Debemos de tener diciendo, soy hijo, estoy justificado, tengo paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y toda esta paz espiritual se convierte en material, en física. Da igual que se me haya roto el coche, el Señor proveerá. El Señor es soberano de todo. Me ha dado este de alquiler, me dará otro. No importa. Lo que importa es hacer la voluntad del Señor. Lo que importa no es llegar diciendo, he podido pagar esta casa, he podido hacer esto, he llegado al trabajo de mis sueños. Eso no importa. Aunque debamos de vivir perfectos y haciendo nuestra mayordomía cristiana, viviendo excelentemente, no podemos hacer de eso nuestros ídolos, nuestro afán. Como decía antes, hay que saber equilibrarlo. Debemos de vivir con nuestra paz espiritual, sabiendo que todo es prestado. Porque todo, buscad el reino de los cielos y todo se les será por añadido. Debemos de vivir, cada cosa está soberanamente afianzada y nunca cae en sus manos. Debemos de vivir la paz espiritual, sabiendo que nada ni nadie se va a caer de sus manos. Estamos viviendo, como decía Mari, bajo la sombra del Omnipotente y nos gozamos en ello. Y estamos viviendo en los brazos de Jesús. Yo cuando era niño, donde más y mejor me sentía era en los brazos de mi padre. Cuando me llevaba en brazos envuelto en una manta, era ahí. Y escuchaba su latido y era el sitio más cómodo y el más seguro. Y ahora que soy padre, siento que mi niño, donde está mejor y más seguro, es en los brazos de su padre, bueno, su madre. Por tanto, debemos de vivir eso, que somos hijos de un Padre celestial y que estamos en sus brazos seguros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que la paz del Señor esté con vosotros. Amén.